Bien, y a esta hora de la mañana vamos a saludar con nuestro primer invitado. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Javier Flores. Él es experto en políticas públicas y con él vamos a hablar sobre las acciones urgentes que debe tomar el nuevo alcalde de Guayaquil. ¿Cómo está, doctor Flores? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Muy buenos días, un gusto compartir esta conversación con ustedes. Dispuesto a conversar de lo que sea necesario. Gracias, doctor. Doctor, bueno, entremos al tema local de Guayaquil. Después de las elecciones que se dieron el 5 de febrero, usted hace unos 2 o 3 meses en este espacio dijo que la plaga debía de irse de Guayaquil. Así los calificó a los socialcristianos. Y bueno, parece ser que sus palabras fueron sabias. Terminaron perdiendo la elección para alcalde y también para la prefectura del Guayas. Después de 31 años viene otra tendencia política a gobernar los próximos 4 años. Yo creo que era un cambio necesario, como manifesté en esa ocasión. Sigo pensando que la gente votó realmente con un fastidio por la ciudad que está viviendo a día de hoy. A mí me parece increíble que después de viajar tanto tiempo como ciudad, en un proyecto que tuvo sus mejores momentos, probablemente con el ingeniero Febres Cordero, que hizo un rescate de la ciudad que en su momento estuvo en manos roldosistas y era un caos, un desastre. Nebot tuvo una alcaldía que yo la critico bastante, muchísimo, pero que frente a Cintia Viteri es una alcaldía bastante mejor. Y lo de Cintia Viteri pues ya es realmente un desastre. O sea, es una alcaldía que creo que mereció el castigo que la gente le dio en las urnas. Tuvo una preocupación, y creo que eso es rescatable, en el tema social, pero realmente en el tema de la administración de la ciudad se le fue completamente de las manos. Creo que al final estaba apelando no a ideales, y eso es muy preocupante para una autoridad, porque si no tienes la capacidad de movilizar a la gente con una ilusión de ciudad, con una ilusión de mejora de futuro, pues realmente estás haciendo un mal trabajo. Y ya al final ella estaba apelando a las fórmulas más sencillas o más básicas de llegar a un electorado, que es con dádivas. Y eran como unos manotazos de ahogado, como los califiqué en una columna de opinión. Y realmente viajar tanto en el tiempo, 31 años casi, para estar igual o peor que como se estaba al inicio de la administración social cristiana, es realmente una gran decepción. Yo creo que al final todo este viaje social cristiano, que la gente lo vendió, o lo compró, mejor dicho, pues lo vendieron los social cristianos como un modelo de éxito, un modelo exitoso, como se lo llamaba, aunque eso ya en los últimos años, pues lógicamente nadie lo reivindicaba, pero ciertamente durante mucho tiempo se lo vendió así. Y hubo gente, y hay gente todavía que sigue pensando que Guayaquil vivió un tiempo de éxito. Yo realmente creo que eso nunca existió. Creo que eso es una gran farsa, una gran mentira. Pero creo que ya al final era claro para todo el mundo que era una mentira. Y esa es la razón principal de la necesidad de cambiar. Ya sabíamos que el modelo estaba agotado, que el modelo no daba más, que la situación en la ciudad se le había ido de las manos a la autoridad, que hoy en día hay espacios donde predomina la violencia en vez de la civilidad, donde no existen unos controles claros por parte del Estado, sino que el control lo tienen personas particulares, y esa pérdida de soberanía del Estado, tanto el Estado central como el Estado local, es realmente un escenario tremendamente grave y peligroso. El reto que tiene hoy en día el nuevo alcalde, Aquiles Álvarez, es gigante, es enorme. Recuperar la estatalidad, recuperar la presencia del Estado en los sectores depauperados que durante décadas fueron tratados como ciudadanos de segunda clase, mereciendo obras y servicios acorde a su capacidad económica, lo cual los condenaba a sostener una brecha de la desigualdad y a generar trampas de la pobreza en los sectores populares de Guayaquil. Es lo que durante 30 años básicamente se cultivó, y lo que se está cosechando
en estos últimos años y particularmente durante la administración de Viteri. Entonces ese desgaste, ese fastidio que siente el guayaquileño en relación con la administración municipal, creo que fue el motor del cambio en esta elección. Y creo que se abre una nueva oportunidad para Guayaquil. Ojalá que se la aproveche para bien, se hagan políticas públicas bien pensadas, se fomente la participación, haya transparencia en las cuentas, en las inversiones, en los recursos que se utilicen. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Realmente en los últimos tiempos el municipio se descalabró bastante, así como la ciudad, y creo que es momento de recomponerla. Doctor, ¿usted nos quiere decir que parte de la descomposición social que vive la ciudad de Guayaquil, la culpa también la ha tenido la administración del Cabildo porteño? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que hay que hacer esa asociación entre lo que se llamó modelo exitoso, que hay que tenerlo muy claro. El modelo exitoso lo que hacía era distribuir o dar obras y servicios en función de una capacidad económica del habitante. Entonces, los sectores más pudientes tenían obras y servicios acorde a su capacidad económica mayor. Los sectores menos pudientes, más depauperados, tenían obras y servicios acordes a esa capacidad menor económica. Y sectores incluso de la ciudad, que Nebot en su momento trazaba una línea imaginaria y decía, esta gente como no está consolidada, nos sale muy costoso invertir en ellos, hay que dejarlos que se consoliden y con el tiempo los vamos a ir atendiendo. Pero eso es una canallada, realmente, porque lo que está generando es gente que por una decisión de carácter económico, básicamente que no toma en cuenta la dignidad de esas personas, sino los recursos que tiene a disposición el municipio, dice a ellos no los voy a atender. Y eso es lo que genera, como insisto, lo que genera es una brecha de desigualdad enorme entre aquellos que menos tienen y los que más tienen, y también genera trampas en la pobreza, como se las llama en campo teórico, que básicamente es no tener posibilidades para desarrollar un futuro distinto al que te condena el hecho de haber nacido en un territorio en que no hay casi obras ni servicios y donde se vive de una manera bastante silvestre, por decirlo menos. Entonces, creo que ese escenario de construir una ciudad así durante 30 años, eso tiene muchísimo que ver con lo que pasó primero en la pandemia, que creo que es la primera alerta de que el modelo socialcristiano tocaba su fin, y luego con el tema de la violencia que se exacerbó y durante el año pasado y lo que va de pues ha dado muestras de estar bastante en alza, ¿no? Guayaquil es una de las ciudades más violentas del mundo ahorita mismo y realmente ese malestar que siente el guayaquileño de pensar que salir de su casa es un acto casi intrépido y que tiene que tener estrategias para sobrevivir en la selva de cemento que es Guayaquil, pues ciertamente es un escenario que yo creo y he conversado con algunas personas. Yo mismo tengo un registro de Guayaquil previo al socialcristianismo. Realmente yo no recuerdo otro momento de la vida en la ciudad que se viva tan mal, que estemos tan preocupados y tan angustiados por el día a día. Yo creo que debe ser el peor momento de Guayaquil, de lo que yo tengo de memoria con seguridad. He conversado con personas mayores y también me dicen lo mismo. O sea, realmente hubo un Guayaquil hace mucho tiempo que era un Guayaquil seguro, que salir a la calle. Mi papá me cuenta, por ejemplo, que con sus amigos en su momento salía por el centro de Guayaquil a cualquier hora de la madrugada y ninguno de ellos sentía miedo, podía ir a comer a algún lugar que estaba abierto y regresar a sus casas sin mayor dificultad. Hoy en día pensar en un escenario así es suicida. O sea, no creo que nadie salga a caminar por el centro a buscar que lo asalten, realmente, que es a lo que estaría más o menos abocado. Entonces, doctor, sí, analicemos un poco por qué triunfa Aquiles Álvarez, por qué triunfa la propuesta de Aquiles para la alcaldía de Guayaquil. Yo creo que hay tres cosas allí en ese triunfo. Lo primero es que, un poco lo que venía comentando, hay un contexto en que la gente quería cambio. La gente aspiraba al cambio porque la realidad que está viviendo no se aviene con la continuidad. El hecho de que uno reelija a alguien que claramente no le ha resuelto los problemas es un poco raro. No quiere decir que no pueda ocurrir. El Partido Social Cristiano es una maquinaria, o era una maquinaria, hoy en día hay que ver
qué condiciones ha quedado, pero en todo caso era una maquinaria muy bien aceitada, digamos, tenía clientelismo en el territorio, redes clientelares en el territorio, tiene sus alianzas con los medios de comunicación, tiene un control electoral que es reputado como muy bueno, o sea, tenía mecanismos como para sacar adelante la elección. Pero sin embargo, la necesidad de cambio de la gente, el hastío que sentía por este Guayaquil, que realmente no le resuelve las cosas, es lo primero. Ese contexto ayuda muchísimo. Nunca se había respirado ese aire de la necesidad de cambio en Guayaquil en los últimos 30 años como en esta elección. Y luego lo otro que tenemos es que la candidata Viteri era la candidata más flojita de los socialcristianos en toda su historia, ganando en Guayaquil. Han ganado en 7 elecciones, incluyendo una de Viteri, pero esa elección de Viteri todavía se lo puede considerar una consecuencia o un efecto de Nebot. Hoy en día Viteri tenía que valerse por sí misma y como candidata. Viteri es una política que puede ser buena y muy buena. Cuando tiene que atacar, como por ejemplo cuando estaba en la Asamblea. Allí le daba palo al gobierno de Correa, etcétera. Y ese estilo histórico de gala, pues ciertamente le puede servir para sus propósitos. Pero ya cuando se trata de administrar una ciudad, ese estilo histriónico tiene sus límites. Y peor aún cuando tiene que defenderse de ataques de otros. Yo creo que ya queda bastante más en falso esa actuación. Y creo que ella como candidata no era una buena candidata, realmente. Y eso también contribuye a su derrota. Y lógicamente también en eso el Partido Social Cristiano, que también está de capa caída. Pero también, y esto me parece que es importante porque no hay que dejar construir este relato mentiroso de que todo se debe a la debacle social cristiana. Realmente hay un candidato que logra ser atractivo para las masas y logra hacerlo sobre la base de sus propuestas, sobre la base de su discurso, sobre la base de su presencia, de su capacidad de debatir y de presentar ideas. Y creo que ese es el mérito de Aquiles. Siempre se pensó que sin Correa un candidato iba a tenerlo muy difícil, pero solo con Correa también la iba a tener muy difícil, porque para ganar se necesita más. La prueba de eso, digamos, a nivel nacional sería el caso de Arauz. Correa le pudo endosar una base, pero si Arauz no crece sobre esa base, le pasa lo que le pasó con Lazo, pierde. Lo mismo hubiera ocurrido con Aquiles. Puede descender el PSC, pero si Aquiles no logra subir sus puntos, sus 10 puntos que necesitaba, que siempre se supo que necesitaba para marcar la diferencia, pues no ganaba. Así que hay un mérito importante en esa figura, hay un mérito importante en esa candidatura, en sus proyectos, en sus ideas, que lograron atrapar o ser atractivas, mejor dicho, para el electorado, y de allí la consecuencia de que obtenga la mayoría de los votos. Creo que son 3 cosas: el contexto, una candidata debilitada y un buen candidato que logró ser el segundo, porque ese puesto lo pudo haber tenido Jairala, que la elección anterior tuvo el 30% de los votos, o alguien que corría por derecha, como Duarte, que también tuvo una cantidad importante de votantes, casi 15%. Pero no, lo fue Aquiles Álvarez, y lo fue sobre la base de una buena campaña, de una buena candidatura, y ahí están las consecuencias. Creo que las 3 cosas se conjugaron para explicar este tema. Ahora, doctor, pasemos a otro tema. ¿Cuáles son las primeras acciones que debe emprender el nuevo alcalde de Guayaquil? Yo creo que tiene que poner la casa en orden, tiene que conocer bien el estado de lo que recibe para poder ejecutar las acciones que considere pertinentes, pero creo que una de las cosas principales de Guayaquil es actualizar su ordenamiento territorial. Hoy en día Guayaquil vive en una fantasía de unas parroquias gigantescas que aglutinan a 2 millones de personas, y unas parroquias diminutas en el centro que aglutinan a entre 12 parroquias a 300.000 personas. Entonces tenemos una herencia de 1956, que fue cuando se adoptó la ordenanza de división parroquial de Guayaquil, que todavía básicamente con un par de cambios, con la adhesión de Chombón, la incorporación de Chombón a Tarqui y la creación de la parroquia Pascuales, que básicamente es pasar de rural a urbana, pues ciertamente son los 2 únicos cambios que ha tenido Guayaquil administrativamente en el territorio en los últimos tiempos. De ahí tenemos una división parroquial
que data de 1956, como digo, y que merecería actualizarse. ¿Por qué actualizarse? Porque de esa forma vamos a tener parroquias que sean más o menos homogéneas en población y en territorio. Podemos conocer las necesidades básicas y satisfechas de cada una de esas parroquias, qué obras y qué servicios le hacen falta para llegar a su óptimo y de esa forma incidir con políticas públicas efectivas. Creo que se requiere un reordenamiento técnico de Guayaquil para que haya una atención digna a todos sus habitantes, no en función, y esto hay que romperlo de manera definitiva, no en función de la capacidad económica de las personas, como supuso el socialcristianismo, que era un modelo de éxito y que no lo fue. Eso hay que romperlo de manera definitiva porque ha demostrado su claro fracaso. Y lo que hay que hacer es una prestación de obras y servicios en función de la dignidad de las personas, teniendo herramientas técnicas para poder incidir de manera efectiva en cada uno de los territorios que de nueva cuenta se delimiten en esta división territorial nueva que Guayaquil tiene que experimentar a partir de esta alcaldía. Y con esa información, con esos datos duros, es que se puede trabajar realmente políticas públicas efectivas y que sirvan a la población. Hoy en día tenemos mucha información dispersa, mucha información que no está pensada en términos de parroquias, sino como un Guayaquil, como un gran todo, y eso no es práctico. Para una ciudad tan grande tiene que ser analizada en mayor detalle para poder incidir de manera mucho más efectiva en cada uno de los espacios en que sea necesario. Doctor, entre las primeras quejas que ha recibido el nuevo alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, son deudas que la actual administración mantiene con proveedores del municipio, el caso de Urbaceo y otras instituciones que prestan servicio al municipio de Guayaquil. Esto significa que las finanzas del municipio no andan bien, y además que un municipio que recibe 800 millones de dólares al año, en caja solo tiene en este momento 3 millones de dólares. Es una de las cosas que ya han llamado mucho la atención de la última administración, porque me parece que en años anteriores, en administraciones anteriores, no se habían registrado este tipo de problemas. Creo que es parte de una administración en la que ha habido bastantes sospechas de corrupción, un descenso al populismo más vulgar. En plan de broma, se dice que Cynthia Viteri es un upgrade estético de Elsa Bucarán, realmente. No es una figura que esté muy lejos de aquella otra mujer que también significó un fin de ciclo para un partido político, ¿no? El rondosismo básicamente muere con Elsa Bucarán, así como el Partido Social Cristiano ha muerto básicamente. Digamos, el partido todavía tendrá un tiempo más, pero está un infarto de su líder máximo de dejar de existir. Y hay que ver quién lo podría continuar. Yo no veo esa fuerza, esa estamina para la continuidad del partido. Pero creo que este fin de ciclo se da, entre otras cosas, porque la gente percibió que la actuación del Partido Social Cristiano en la alcaldía ya no respondía a los mismos criterios de eficacia o de eficiencia que se postularon en las alcaldías anteriores, y más bien lo que había era un descenso a este populismo turro y a esta sospecha de corrupción que la alcaldesa creo que pretendió atajar de una manera muy simple, como tomándole el pelo a la gente. Y creo que la gente responde por eso con fastidio, ¿no? Con molestia frente a una alcaldesa que no le resolvía las cosas y que más bien parecía no tomarse en serio las críticas que se le hacían. Entonces, siento que todo eso sumó a este descalabro, este personaje que ella construyó, que, como digo, salvo por las mejoras estéticas que comporta, es bastante parecido al fin de ciclo rondosista. ¿Usted cree que tal vez dentro de la actual administración se despilfarró dinero que se lo podría haber utilizado tal vez para los sectores periféricos de Guayaquil donde no hay obra pública? Sí, estoy seguro que sí. Hubo inversiones que no sé si se justificaban tanto como el tema de las letras vivas, creo que se llama el proyecto de pintar las paredes, que terminó siendo escandalosamente caro para algo tan poco relevante, además de no pagarle a los que realmente habían escrito esas cosas, ¿no? Más le pagaban al pintor que al autor, una cosa ridícula. Y las piscinas de olas, etcétera, que también puede ser algo recreativo, pero creo que hoy en día la ciudad ha demandado otras cosas, no piscinas de olas. O sea, tenemos otras preocupaciones en Guayaquil y
creo que esa no era una de las mayores. Me parece que ella no supo sintonizar con eso y creo que, como digo, no estuvo a la altura de las circunstancias, no estuvo a la altura del partido que tenía que jugar y creo que por eso la gente la castigó, ¿no? Y optó por una alternativa que era mucho más fresca, que era una renovación, que representó el cambio. Y como lo postuló, fue atractiva a la gente esa idea de cambio y eso es lo que explica también el triunfo de Aquiles Álvarez. Lógicamente, como digo, son varias cosas interconectadas, ¿no? El contexto que es importante, el fastidio que se siente hoy en Guayaquil, la molestia que siente el ciudadano, el desgaste de Viteri, pero también la candidatura seria, sólida de Aquiles Álvarez. ¿Qué piensa usted de las fundaciones que hacen obra pública en Guayaquil y que manejan cientos de millones de dólares? Yo creo que siempre han sido como una especie de municipio paralelo y esto de aquí ni siquiera soy yo quien lo afirma, sino que lo recojo de lo que dijo León Febres Cordero en su momento cuando empezó a ver que lo que él había hecho por primera vez, que era una fundación, Alicón 2000, el año 97, se empezaba a multiplicar en la administración de Nebot y él asumía eso con un sentido crítico diciendo que lo que se estaba creando era un municipio paralelo. Y creo que ha servido mucho para eso, sirve para no rendir, para ser un poco más opaco de lo que realmente el municipio podría ser, porque también hay opacidad en otros aspectos del municipio, pero las fundaciones son como ese lugar más que se presta más para la opacidad y para los controles menos rigurosos por parte de otros órganos del Estado, que la administración municipal como tal. Más allá de que, como digo, la opacidad en el municipio social cristiano ha sido marca de la casa. Pero creo que esa opacidad debe terminar, esta falta de participación de los ciudadanos en la gestión de lo público debe terminar. Tiene que aperturarse la ordenanza de participación ciudadana, que en Guayaquil es un chiste. En Guayaquil la ordenanza de participación tiene un número cerrado de participantes, la mayoría de los cuales son beneficiarios de los dineros del municipio y algunas asignaciones. Y de esa forma lo que se tiene son paniaguados. No se tiene gente que realmente quiere construir una ciudad, sino gente que quiere salir bien en la foto. Eso tiene que terminar, esa burla, la participación ciudadana tiene que terminar. Una de las primeras cuestiones que se tiene que hacer, además de la reorganización territorial, es la apertura a la participación de los ciudadanos en la gestión de lo público. Eso va a ser un cambio tremendamente positivo y es perfectamente posible y va de la mano de la transparencia que debe tener y la apertura a la participación ciudadana que debe tener una administración responsable. Doctor, quiero agradecerle por aceptar esta entrevista con Ecuador en Directo. No, encantado, un placer. Siempre dispuesto a conversar con ustedes y les deseo un muy buen día. Gracias al doctor Javier Flores, experto en políticas públicas. Hemos hablado sobre las acciones urgentes del nuevo alcalde de Guayaquil, lo que tiene que emprender, lo que está mal, las cosas que hay que corregir dentro de la nueva administración que asumirá el próximo mes de mayo, la alcaldía de Guayaquil y también, bueno, la prefectura del Guayas es otro tema. En algún momento vamos a hablar también de ese tema con otra persona que pueda hacer un análisis del trabajo que se ha hecho bien o mal dentro de la actual administración y qué le toca, el reto que le toca asumir a la nueva prefecta Marcela Aguiñaga.